Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín y en este vídeo discutimos el ejercicio 1 de la unidad 3 Morfosintaxis, sus partes 4 y 5 dedicadas a las representaciones arbóreas, los diagramitas o los arbolitos sintácticos. Esta producción forma parte del curso ESPA 3013, Introducción a la Lingüística Compendio, y o el curso LING 6010, Lingüística General. Si estás en esta etapa, debiste haber visto y escuchado los dos vídeos anteriores, el vídeo dedicado a las partes 1 y 2, en el que se discuten las herramientas básicas de análisis sintáctico, los juicios de gramaticalidad y las pruebas de constituyentes. Luego debiste haber visto el vídeo de la parte 3, en el que se aborda la argumentación sintáctica y se aplican o se ponen en práctica las pruebas de constituyentes y los juicios de gramaticalidad para formular hipótesis semiformales. En este video, las partes 4 y 5, ya hacemos teoría un poco más formal, en este caso reduccionista, incompleta, con representaciones arbóreas que hacen predicciones generales sobre el comportamiento del lenguaje, la gramática universal, y en este caso, en el nuestro, aplicado al español, es decir, hace predicciones acerca de la lengua del español o del español puertorriqueño. Muy importante la comunicación, el diálogo, la concatenación que hay entre los tres videos. Si saltas uno, puede ser que no entiendas el otro. Proseguimos de inmediato a la discusión de las partes 4 y 5, representaciones arbóreas reduccionistas. Parte 4. Analice con diagramas arbóreos reduccionistas, que son los que estudiamos en esta clase, las siguientes secuencias. Resuma las estructuras usando el triangulito, es decir, con el triangulito, según sea necesario. Consejo que les doy: que vean el vídeo taller arbóreo y encorchetado. En esta clase los diagramas arbóreos los pueden entregar a mano, pero si quieren que les aparezcan más formales, más bonitos, pueden usar los programas que les aconsejé. En ese taller usamos uno de los programas, pero para poder ingresar las estructuras a esos programas hay que hacer el análisis sintáctico de corchetes. El programa no te hace el análisis, no te hace el ejercicio. Tú haces el análisis en corchetes y él te lo dibuja en árbol sintáctico. Nota importante: hacemos diagramas arbóreos reduccionistas en este curso, según la teoría esbozada por Adger en el 2013, A Syntax of Substance, y Poole, que es otro discípulo de Adger, pero norteamericano, ubicado en la Escuela Norteamericana de la Sintaxis. Estos árboles o estos diagramas no precisan la estructura de ST. ST es sintagma tiempo, o en inglés TP, tense phrase. Ni tampoco consideran la operación de movimiento, que es otro constructo teórico de la sintaxis al que no nos da tiempo de discutir en esta clase, hasta que esta operación esté motivada formalmente. Esta parte es bien importante porque en sintaxis todo constructo teórico, mientras más abstracto, más tiene que estar justificado o motivado formalmente. Y en este curso no tenemos ni el tiempo ni las herramientas teóricas disponibles para justificar la teoría del movimiento. Hay otros acercamientos en otros cursos en los que se les enseña movimiento porque sí, y se aprende por fe. La sintaxis no puede suponer los conceptos, los constructos o las teorías por fe o porque sí. Tiene que motivarlas o justificarlas con datos empíricos, pruebas de constituyentes, pruebas psicolingüísticas y verificación en la forma lógica, semántica, y en la forma fonética, fonológica. De modo que en este curso no da tiempo para todo eso, pero sí tenemos un acercamiento a los diagramas reduccionistas que nos dan una idea de la relación entre los procesos y la forma lógica.
Lamentablemente no tenemos tiempo para entrar en los constructos teóricos de las estructuras, que implican razonamientos mucho más abstractos en relación con la sintaxis. Pero sí podemos ver diagramas arbóreos que reflejan lo que ocurre entre los procesos y la forma lógica. Es decir, como si el léxico llegara hasta aquí, se combinara parcialmente y automáticamente saliera por la boca en forma fonética y se procesara en el cerebro como forma lógica. Por eso yo hago la broma de que los árboles que hacemos en esta clase son árboles tarzánicos. Son árboles que representan como hablaría Tarzán o como hablaría un hablante de un pidgin, una lengua pidgin empezando a formarse. Dos lenguas que entran en contacto y generamos una lengua a partir de esas dos lenguas en contacto, se genera el pidgin, pues serían árboles que reflejan algo así. Eh, Son árboles incompletos en el sentido de que no reflejan toda la teoría sintáctica, sino un paso para llegar a esa teoría. Ejemplo, en este curso los verbos los dejamos en infinitivo. No nos consta que sea infinitivo lo que aparezca en el cerebro, lo que aparezca aquí o lo que aparezca en el lexicón. Pero por fines prácticos, expositivos, pues suele ser más llevadero colocarlos en infinitivo para reflejar que se brincó de procesos a la forma lógica. Por otro lado, el sintagma de tiempo o de tense, que es un sintagma que luego se estructura mejor a partir de otras relaciones teóricas como el movimiento o los espejos, que es como se les conoce actualmente, a ellos, al movimiento de los espejos, no vamos a entrar. Por lo tanto, vamos a asumir que T, el tiempo, solamente marca eso, el tiempo y la morfología del verbo. Esto lo vamos a ver rápidamente cuando vean las estructuras. Volveré a esta explicación y haré esas especificaciones. De modo que sintagma tiempo no lo estamos explicando, lo asumimos como tal en la estructura reduccionista y lo mismo ocurre con el sintagma de V pequeña. Little v o V pequeña, sintagma V pequeña, esta little v es una categoría funcional que también pertenece a esta etapa de las estructuras y que tiene una motivación puramente teórica. Es totalmente un constructo formal, una teoría, una hipótesis de lo que pensamos que ocurre cuando en el cerebro o en los mecanismos de procesamiento del lenguaje cuando se genera una oración. En ese sentido, los árboles de Link 6010, o debería añadir aquí ESPA 3013, representan un acercamiento inicial a la sintaxis formal, es decir, están incompletos, entre comillas, y no están completamente listos para la forma lógica ni la forma fonética. Por eso los ítems léxicos aparecerán en su posición de origen. Lo que nos dicen los árboles reduccionistas es dónde se originó la primera combinación cuando el cerebro o la máquina seleccionó los elementos léxicos de aquí y los puso a pasar por unos procesos de orden y combinación, sobre todo de combinación. Los árboles que estamos haciendo en este curso lo que dicen teóricamente es eso. ¿Cuáles fueron las posiciones de origen de los elementos léxicos, de los conceptos mentales que teníamos? Por ejemplo, lo que eventualmente se conoce como la posición de sujeto, que en esta clase tampoco abordaremos porque es mucho más compleja de lo que parece, diríamos o se queda en esta clase en el especificador del sintagma verbal grande, que es el que trabajamos en esta clase. Porque esa posición, la posición de bueno, no voy a entrar en esa especificación, se queda en SV. Porque esa es la posición de origen del que eventualmente será el sujeto de una oración. El sujeto, igual que las posiciones de especificador y complemento, desde el punto de vista sintáctico, el sujeto no es una palabra o un grupo de palabras. El sujeto es una posición en la estructura sintáctica. Esa posición se ocupa
por una palabra o grupo de palabras. Así que el objeto no es el sujeto, perdón, no es una cosa lingüística, no es aprehensible. El sujeto es una posición en la estructura que es ocupada por una palabra o varias palabras. Pues esa posición de sujeto no vamos a entrar en ella, eventualmente la estudiarán a los que les interese la lingüística, pero sí observaremos cuál es la posición de origen, dónde se originó la posición de sujeto, donde el objeto léxico que eventualmente ocupará la posición de sujeto empezó a combinarse. Aún así, es decir, sin embargo, estos diagramas proveen un panorama sobre cómo operan los procesos, es decir, esta parte del modelo de generación lingüística, y más importante, sobre cómo empezar a hacer propuestas formales desde nociones semánticas hacia nociones menos semánticas y más sintácticas. Usualmente pensamos semánticamente, pensamos en función, en qué significa, qué rol cumple, etcétera. Todos esos criterios son semánticos. La idea es que vayamos entrenando nuestro pensamiento a razonar sintácticamente, a razonar en términos de posiciones y de estructura matemática o algoritmo matemático de generación lingüística. A los que les interese, en todo este parafito he dicho esto, no lo hacemos en este curso, no lo hacemos en este curso, no lo hacemos en este curso. Pero ¿dónde se hace? Pues a aquellos estudiantes que les interese profundizar en la sintaxis, en la teoría sintáctica, todos estos, la ST grande, sintagma tense, sintagma V pequeña, posición de sujeto, todas esas nociones que son más complejas e implican más trabajo, pero son súper divertidas, no se asusten por eso, son excelentes para entrenar el pensamiento sintáctico. Se abordan en el curso Ling 6050 Morfosintaxis. Este es un curso graduado que tiene como prerequisito súper obligatorio haber tomado este curso, Ling 6010 Lingüística General, o el curso subgraduado ESPA 3013 Introducción a la Lingüística Compendio. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer todos los reduccionistas, necesitamos dominar toda esa parte reduccionista de procesos a forma lógica para entonces adentrarnos en los constructos teóricos de la morfosintaxis lingüística contemporánea. 2013, 2011, 2009. No estamos haciendo sintaxis de 1960 ni 1970, como a veces sucede en algunos cursos de nuestra universidad, sino que ya superamos los años 70, 80, 90 y estamos a partir de 2003, 2007, 2009, 2013, 2011 en adelante. La sintaxis contemporánea que ya ha superado muchos errores formales que se habían cometido antes. Bueno, estoy hablando mucho, vamos a avanzar. En el curso Ling 6050 Morfosintaxis, el esquema se amplía hacia las representaciones minimalistas, así que pasamos el paso reduccionista, abordamos ese paso y luego nos adentramos en el minimalismo, en el que se especifican los procesos más profundos y las estructuras listas para la forma lógica, a partir de la teoría de comprobación de rasgos, el comando y muchos otros conceptos. En 6050, que es un curso de sintaxis formal, el único en Puerto Rico, todos los cursos de sintaxis en las otras universidades y en la nuestra, en la Universidad de Puerto Rico, son cursos de sintaxis observacional o sintaxis descriptiva o pura gramática tradicional. El único curso de sintaxis formal es el Ling 6050. Se abordan de forma pormenorizada la comprobación de rasgos, la postulación de little v o v pequeña y las propiedades de tense, que es el sintagma tiempo, el núcleo tiempo, que es una categoría funcional al igual que little v. Bueno, vamos a discutir el ejercicio lo más rápidamente posible. Como esta es una grabación, esta grabación es importante que se complemente con las preguntas que ustedes hagan
de modo que anote esas preguntas específicas sobre los ejercicios específicos y por favor haga esas preguntas en clase o en el foro que haya designado en Edmodo o Moodle. El número uno es un poco complejo, tiene una situación compleja que deben abordar después, así que lo voy a discutir al final. Eh, Es un error de diseño del ejercicio el hecho de que esté como número uno, debería ser 5, pero lo vamos a dejar ahí. Así que vamos a pasar rápidamente al 2. Si aplicamos lo que estudiamos en la presentación de Pensar sintácticamente, la presentación titulada Pensar sintácticamente, pues tenemos esta oración. Gastón recibió 2 premios ayer. Recuerde que si ve el video sobre taller encorchetado y arbóreo, o mejor dicho, taller arbóreo y encorchetado, en ese video les explico cómo es que generé todo el análisis arbóreo para que el programa me genere la estructura en diagrama arbóreo. Pero si lo están haciendo a mano, pues procederíamos de esta manera. ¿Cuál es el núcleo de esta oración? Obviamente es el verbo, eso es lo que nos dice el principio de generación sintáctica de Lasnik y Boskovic, 1997. Nos dice que cuando el alcance de análisis sintáctico es la oración, el núcleo léxico es el verbo. Así que el verbo es el catalítico, el catalizador, el que entra aquí, y el verbo es el que prende la maquinita de los procesos. Que el verbo es como que ese primer engranaje que plum hace el clic y entonces empieza a generarse el orden y la combinación. Sobre todo primero la combinación. Así que digamos que de aquí eh, querer, me quiero comer 3 chocolates, estoy, surge después, pero querer se mete aquí, pasa al léxico y ese es el que en los procesos prende la maquinita y empieza a generar cuál es la combinación de palabras en esa oración. Pues tendríamos que recibir se coloca en la posición de núcleo. La posición de núcleo es la posición desde la cual esa palabra se va a proyectar. ¿Qué significa proyectar? Llenar una necesidad. En la presentación y en la clase, estos conceptos los expliqué con lenguaje más formal. Es importante que si van a explicar estos conceptos en un examen de grado o en algún foro lingüístico general, pues que usen los términos formales, los términos apropiados, los términos cultos. En esta discusión del ejercicio yo voy a usar metáforas, truquitos, palabritas y comparaciones para que entiendan. Es con fines didácticos que voy a usar esas palabritas, pero no son definiciones formales. Por ejemplo, ahora voy a decir que recibir llena, recibir es el que tiene una necesidad. Así que recibir es como si entrara a la casita con hambre. Adentro lo invitaron a una fiesta, llegó a recibir y recibir quiere comer. Pues recibir es como Kirby, como el muñequito Kirby, no sé si lo conocen, Kirby. Si no lo conocen, lo googlean, hacen un Google search y ven lo que hace Kirby cuando come. Pues recibir es como Kirby y cuando recibir está aquí, recibir entra aquí y dice, espérate, déjame ver todas las palabras que tengo alrededor, cuál me voy a comer, cuál me lleva mi necesidad. Tengo antojo de sintagma determinante. Pues recibir necesita un sintagma determinante para sobrevivir, para llenar su hambre. Pues cuando escanea todas las palabras que tiene alrededor, esa es la que quiere a su lado. Por lo tanto, decimos que recibir es el núcleo porque es el que tiene una necesidad. Recibir entonces diríamos que es una proyección mínima. Es una proyección mínima porque tiene poca interpretabilidad. Si recibir pasa directamente de aquí a forma lógica, recibir no dice nada. Ahora, cuando se llena con recibir 2 premios, recibir se come a 2 premios. Cuando decimos recibir 2 premios, si pasara de aquí brincando acá,
Recibir dos premios tiene más interpretabilidad que recibir. Tiene más sentido o interpretabilidad que recibir. Si nos inventamos, yo no soy muy bueno dibujando, pero si hiciéramos un interpetrómetro, por llamarlo de alguna manera, pues tendríamos algo así como que, vamos a quitarle el fío. Bien. Pues si hiciéramos un interpretómetro, diríamos que recibir solito tiene, llega hasta aquí en su interpretación, pero que cuando tenemos recibir dos premios, llega un poquito más en la escala de interpretación. Así que recibir aquí solito no dice nada, cuando pasa aquí no dice nada, pero recibir dos premios ya se combina un poquito y ya tiene un poquito más de interpretabilidad. Lo que nos dice esto entonces es que desde la posición de núcleo, es decir, llega a la posición de núcleo y en la posición de núcleo puede entonces llenar su complemento. Esta es la posición de complemento. Observen que la posición de complemento puede llenarse por una proyección máxima como dos premios. Decimos que que dos premios es una proyección máxima porque tiene interpretabilidad plena. Dos premios, yo entiendo esa frase en el mundo, dos premios. Recibir llena esa necesidad convocatoria, se come a dos premios, tenía hambre, así que comió dos premios, tenía hambre, este es el plato, su plato es la posición de complemento. Pues en la posición de complemento llenó ese plato con dos premios. Esta S, recuerdan que significa sintagma. A veces me equivoco y pongo DP porque en inglés es phrase y a veces pongo DP. Y entonces pues en inglés tenemos el DP, el VP, el PP, que es el sintagma preposicional, el prepositional phrase. Pues entonces llena ese plato con dos premios, se come a dos premios y ¿qué sucede? Recuerden que vamos hacia arriba, crece. Pues recibir creció un poquito. Es como Kirby, se comió el enemigo y adquirió los poderes de ese enemigo, pero sigue siendo Kirby. Por eso es que tenemos que el núcleo, la palabra que llena la posición de núcleo es verbo, se come el complemento, como diríamos, crece un poquito más, pero sigue pareciéndose al mismo, así que sigue siendo el núcleo. Esto que está aquí entonces es la proyección intermedia. La proyección intermedia es una etapa intermedia, eso mismo, entre, entre los requisitos que tiene el núcleo para recibir interpretabilidad. Pues recibir ya tiene dos premios, le falta quien recibe, perdón, ya tiene que recibe dos premios. Pues le falta, exacto, sí, ¿quién recibe? Pues quien recibe, Gastón. Gastón entonces ocupa o llena la posición de especificador y ese núcleo puede crecer a su máximo crecimiento, que es el sintagma verbal. Gastón recibir dos premios, pues sí, Tarzán puede decir eso, por lo tanto, Tarzán brinca de aquí a acá. Tarzán diría, en los procesos, no tiene estructura, así que no tiene ese razonamiento sintáctico desarrollado, pues pasaría de aquí a acá. Gastón recibir dos premios. Perfecto. Esa es la información que nos dicen las estructuras reduccionistas. Las estructuras reduccionistas nos dicen entonces que las proyecciones léxicas, las palabras, exigen este tipo de dos combinaciones. Por un lado. Por otro lado, este árbol tiene una adecuación explicativa, así que predice. Este árbol predice que en español, en todo el español, los verbos del tipo recibir siempre van a llenar esta posición. Así que para que recibir exista en el español en una oración, va a necesitar lo recibido y quien reciba. Esto es lo que nos dice la estructura. Pues lo recibido versus quien reciba, ya están aquí, pues creció, aquí creció a mitad, obtuvo a quien recibe y creció por completo. Ya es una estructura mínima.
Este paso ya nos dice que esto es lo mínimo que se necesita para combinar palabras en una secuencia con interpretabilidad en español. Entonces, ¿qué pasa con ayer? Pues ayer es un adjunto, ya el sintagma creció a su máxima potencia, pues sin ninguna motivación llega al adjunto, lo colocamos al lado. Decimos entonces que este recibir tiene una motivación para tener los dos premios, los necesita. Así que necesita dos premios están aquí. Necesita Gastón está aquí. Y observen que cuando necesita algo, miren lo que pasa. Crece, crece. De mera palabra, crece a proyección intermedia y luego crece a proyección máxima. Sin embargo, a ayer no lo necesita. Ayer viene porque sí. O ayer viene por razones de acá, de semántica. Quiero añadir información. Pues viene ayer, cuando se adjunta ayer, aquí ocurre adjunción, pues ese sintagma no crece, se queda igual, SV, SV. No crece, pero sí lo contiene, sí está debajo. Bien, aquí ocurre fusión porque lo necesita y cuando ocurre fusión se proyecta y crece. Aquí, en cambio, ayer con todo esto, no, en ese proceso no ocurre fusión, sino que ocurre adjunción, porque ayer no lo necesito. Está ahí porque quiero ofrecer información adicional, por razones semánticas. Así que ayer no le cumple ninguna necesidad al sintagma verbal. Lo único que dice es que se adjunta a él. Así que en lugar de adjunción, ¿qué hay? Hacia arriba, recursión. Ahora bien, no le cumple ninguna necesidad, pero miren aquí que está debajo del verbo. Eso significa que semánticamente, el correlato semántico es que es un modificador del verbo, es un modificador de recibir, contesta preguntas de cómo se recibió. Eso es súper importante, por eso es que en gramática tradicional se dice que este complemento circunstancial contesta preguntas del verbo. Sintácticamente, formalmente, decimos que está en el alcance sintáctico del verbo. Súper importante. Por otro lado, una distinción muy importante es que todo lo que ocurrió aquí, en toda esta parte, decimos que es sintaxis endocéntrica porque el núcleo fue llenando necesidades y fue creciendo. Así que uno contiene al otro, contiene al otro. Y ese crecimiento o esa fusión se dio por una motivación, por una necesidad. Acá, sin embargo, hubo una sintaxis exocéntrica. La unión de dos palabras o la unión de esta palabra con un grupito de palabras se dio sin motivación, se dio porque sí, sin motivación sintáctica. De modo que es opcional que el adjunto ocurra en las lenguas. Esto me dice que una oración mínima en español puede ser Gastón recibió dos premios y no tiene que ser Gastón recibió dos premios ayer, que la palabra ayer o la contestación de la pregunta cuándo, cómo, etcétera, no es obligatoria para formar una oración mínima en español. Eso es lo que nos dice el diagrama sintáctico, representar sintácticamente que esto no crece. Por eso es que yo les digo que los diagramas sintácticos no son un jueguito, no es porque sí, no es para jugar, sino que son propuestas teóricas formales. Estas son hipótesis teóricas formales que me dicen algo sobre cómo se comporta en español. Este diagramita me dice que las palabras como ayer en español no son necesarias para formar una oración mínima. Por lo tanto, automáticamente cataloga las palabras del tipo ayer como adjuntos. ¿A qué se parece esto? A lo que hicimos en la parte 3. ¿Cómo lo puedo probar? ¿Eso es cierto de que ayer es innecesario? Sí, lo puedo probar con esto, con pruebas de constituyentes. Pues me voy a dar cuenta que ayer se comporta como desconsoladamente, como actuando y como con precisión. Si los elimino, prueba de elisión, obtengo una oración mínima, Gastón analiza Doritos. Si los muevo, desconsoladamente Gastón analiza Doritos, no cambia la forma lógica mínima de la oración. Pues lo mismo pasa con ayer. Gastón recibió dos premios, es una oración mínima. Ayer Gastón recibió dos premios,
Es básicamente lo mismo que Gastón recibió 2 premios ayer. Por lo tanto, ni la eliminación, es decir, la elisión o la elipsis, ni el movimiento, ni el desplazamiento de esa palabra generan cambios en la forma lógica mínima de esa oración. Por lo tanto, son adjuntos, aparecen adicionalmente. Por último, aquí está la etapa que vamos a asumir como a priori o una etapa que no vamos a entender del todo todavía, pero que se estudia en el curso Link 6050 Morfosintaxis. Tenemos que representar por qué recibió, está en pretérito y en tercera persona singular, de modo que vamos a fusionar este SV. Ya es una proyección máxima, y como ya es una proyección máxima, ya es sensible de ser escogido para llenar la posición de complemento de otro núcleo. T es un núcleo nuevo que llega, escanea lo que hay y vea el SV. Ah, pues tengo la necesidad de un SV, se lo come y forma el sintagma a tiempo. Así que T llena su posición de SV y se proyecta al sintagma tiempo, que es el núcleo. Es bien importante anotar que en este curso vamos a ver T automáticamente crece a sintagma tiempo, pero que en morfosintaxis pues observaremos que además de complemento también tiene una posición de especificador, así que en realidad aquí habría una proyección intermedia, llega al especificador y se proyecta. Pero eso pues en los cursos más complejos sobre sintaxis, como Link 6050, morfosintaxis. Observación importante, el alcance sintáctico. Observe que en el alcance sintáctico de SV, en este alcance sintáctico, recibir ocupa la posición de núcleo, 2 premios ocupa la posición de complemento y Gastón ocupa la posición de especificador. Por otro lado, ayer ocupa la posición de adjunto, así que hay recursión, el SV no crece, se queda igual. Desde este análisis sintáctico, poniendo la lupa en el SV. Pero si ponemos la lupa en el ST, todo el SV ocupa la posición de complemento, el AT ocupa la posición de núcleo, y entonces esta es la proyección máxima. Y a su vez, esta podría ocupar la posición de complemento de otra, que sería de otro núcleo. Este ya puede ser el complemento de otro núcleo, que puede tener proyección intermedia o proyección máxima, necesitar especificador, etcétera. Esa es la noción de algoritmo en la sintaxis y depende de hasta dónde estemos analizando. En la sintaxis minimalista y reduccionista, las palabras no se definen categóricamente como tiene esta función y ya. No, las palabras, dependiendo de su posición en la estructura, tienen unos nombres que les damos para identificar cuáles son esos pasos o cuál es ese esqueleto con el que van ordenando y combinando las palabras para formar secuencias capaces de recibir interpretación en la forma lógica y en la forma fonética. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta la estructura básica y las constantes matemáticas que presenta y entrenarnos, sobre todo para este examen, a identificar, y a los que les interese la lingüística como ciencia, a identificar las constantes matemáticas en los patrones algorítmicos. Por ejemplo, aquí este patrón refleja perfectamente la estructura básica de las lenguas. Hay otros que no, pero este sí. Podemos ver que recibir, esta V se parece a la A, está en la misma posición que la A, esa es la posición de núcleo. Quiero hacer esto derecho, pero no sé cómo. Alternate, ok. Bueno, se parece a la A, ¿verdad? Recibir tiene una semejanza con esta posición, por eso decimos que es la posición de núcleo, que la proyección intermedia, que es la V con esta barrita, pues mírenla aquí, es la proyección intermedia de la estructura básica de todas las lenguas, que Gastón, que es un nombre, pues tiene una semejanza con C. A ver si puedo un poquito debajo para que no se junten.
Ahí. Y que el SV tiene una semejanza con este SA. A su vez que el adverbio, vamos a cambiarle el color, un azulito más claro, el adverbio tiene una semejanza con K. Mirenlo aquí, miren el paralelismo. Ayer es similar. Y por último, okay, y por último el sintagma V crecido, pero con recursión, es decir, sin llenar necesidades. Mírenlo aquí. SA, SA, SV, SV, el adverbio ocupa la posición parecida a K, miren la semejanza, SV ayer, SAK, Gastón, que es la N, se parece a C, la V pequeña se parece a, la V pequeña a, y B, que nunca lo representé, dos premios, es B. Observen que la posición de complemento puede estar llena por una proyección máxima, que sería un sintagma resumido con un triangulito. Esto significa que lo que está aquí adentro no lo voy a especificar, ya sé que se formó. O con una proyección mínima, que sería como está representado en la estructura básica, que es B. Así que podemos decir, recibió alegría, recibió apoyo, y así aquí sería como B, recibió apoyo, o recibió dos premios, que sería A, recibir, y SB, sintagma B, dos premios, como está aquí. Es importante que este análisis lo hagan. No sé si las flechitas de los colores ayuden mucho. Yo creo que tal vez colocándolas en entrecortadas. Vamos a ver. Vamos a hacerlas entrecortadas, sí. Ahí está mejor. Much better. Creo. I think. Ok. Si las. Si observamos. Es observar el patrón, ¿verdad? Es como en las clases de geometría, en las clases de matemáticas. Aquí tenemos que eso mismo. Cuando vean la clave, aconsejo que los repasen para que vean la semejanza. Miren, recibir A, llena complemento, VV, A, C, que es una palabra distinta, SV, SA, así que A, recibir dos premios, Gastón recibir dos premios, que recibir. Adjunto es una palabra distinta, eso es lo que significa la constante matemática. Ayer llega otra palabra, pero el SV se queda igual, SV, SA. A, recibir, es decir, V. Cuando termina V, ahí termino el alcance sintáctico de ese núcleo. Cuando termina A, ahí termino el alcance sintáctico de A. Podemos decir que A es la categoría que se proyecta, aquí V es la categoría que se proyecta léxicamente, es decir, es la que entra aquí y llena requisitos combinatorios. Y cuando termina, entonces puede ser escogida por procesos sintácticos más complejos como la concordancia, el tiempo, etc. Lo que conocemos como las categorías funcionales. Todo esto es categorías léxicas. Así que esta sintaxis que estamos haciendo decimos que es una sintaxis lexically driven, una sintaxis de motivación léxica. Tienen que pasar el léxico a los procesos y después a lo funcional. Bueno, mucho, ¿verdad? Vamos a discutir las otras rápidamente y cualquier duda me la hacen en clase porque esto sí que es bien importante entenderlo. Vamos al segundo. Minerva asegura que vio tres fantasmas. Este tipo de ejercicio se puede hacer con la estructura resumida o la estructura detallada. Vamos a empezar con la resumida y luego vamos a la detallada.
en la estructura resumida, pues tendríamos asegurar es el núcleo y su complemento lo llena en lugar de con un sintagma determinante, en este caso con un sintagma clausular, que vio tres fantasmas. Asegurar que vio tres fantasmas, ya le llena la necesidad del núcleo, es una proyección máxima del complemento, ya es una proyección máxima, así que esta es la posición de núcleo ocupada por asegurar. Que vio tres fantasmas ocupa la posición de complemento. Asegurar crece un poquito, se proyecta, se fusiona aquí, se proyecta acá. Le falta quien asegure, es Minerva. Minerva lo ayuda a crecer un poquito más y una vez con su crecimiento léxico total puede ser escogido por procesos sintácticos más complejos que se estudiarán en cursos sobre sintaxis formal a los que los invito a matricularse y asistir como oyentes. Se forma el sintagma a tiempo. De modo que esta estructura hasta el SV se parece a qué. Otra vez tenemos esta estructura, la estructura básica de las lenguas. Tenemos, este sería A, B, o en este caso SB, sintagma B, A, sintagma B, A con rayita, C y sintagma A. A estaría aquí, SB, A con rayita, que significa que este creció un poquito, esa palabra. C, que es una palabra distinta de esta, o un grupo de palabras distintos. Y sintagma A ya llenó todos sus requisitos, el de complemento y el de especificador. Si estudiamos la estructura detallada implicaría hacer los diagramas que están dentro de la cláusula que vio tres fantasmas. ¿Cómo sabemos que el núcleo de esta oración es asegurar y no ver? Porque ¿qué bloquea el alcance sintáctico de ver? Bien importante que estudien en la presentación la noción de proyección. Por aquí. Proyección, no, antes de esto. Ajá. Estudien las categorías básicas del español, que son las que vamos a usar, las léxicas versus las funcionales, y el concepto de proyección. Ven aquí, los rectos de C son capaces de bloquear el alcance de ciertas proyecciones, sobre todo el verbo. Como que en español bloquea el segundo verbo, el verbo que va a ser el núcleo de la oración va a ser el que esté antes de que, es decir, el que tiene alcance libre. En este caso, asegurar. Es que está antes de que, así que es el que tiene alcance libre. Ya ver o vio está bloqueado por el que. Bueno, pues en este caso tendríamos Minerva ver tres fantasmas. Pues si vamos a ser específicos con que vio tres fantasmas, vamos a hacer el alcance sintáctico de aquí hasta aquí, y por aquí vamos a comenzar a hacer el diagrama. Luego añadiríamos asegurar escogiendo toda su posición de complemento. Bien, así que la estructura resumida es como la estructura general a partir del verbo principal, asegurar que vio tres fantasmas. Si quiero hacer la estructura detallada, estaría poniendo la lupa aquí adentro para ver qué pasó acá adentro. Eso es lo que se hace en el primer diagrama que les presenté. Pues dentro de que vio tres fantasmas, ¿cuál es el núcleo? Ver, el verbo ver. Colocamos ver en la posición de núcleo y hago la distinción, les indico que este 2 y este 1 en los sintagmas no tiene ninguna motivación teórica, no representa nada epistemológico. Es una simple etiqueta para identificar uno de otro. Así que no se preocupen por entender que es el 2 o el 1, porque en estos diagramas, no tienen un significado más allá de usarlos para identificar, cada vez que se repite una categoría, pues para identificar un alcance de otro alcance. Ver ocupa la posición de núcleo, llena la posición de complemento, mírenla aquí, A, B, se genera la proyección intermedia, A,
llega a la posición de especificador, C, se forma el sintagma, SA, todo esto es escogido por T, el T es el nuevo núcleo que llega, en este caso el tiempo con la persona y el número, y eventualmente si estudiamos morfosintaxis el caso, selecciona a todo el SV en su posición de complemento y él por ahora no estudiamos que tenga especificador, así que brinca directamente de A a SA, T a sintagma tiempo. Ese sintagma tiempo puede ser escogido por otro núcleo que es la C, la cláusula, según estudiamos en la presentación. Aquí está la cláusula. Necesito que vayas a la farmacia, cláusula. El que escoge al ST como todo su complemento, así que toda esta oración está encabezada por un que vio tres fantasmas, y se forma el sintagma complementador, el sintagma complementante o el sintagma clausular, que entonces puede ser escogido por asegurar en la posición de complemento. Así que llegó a su proyección máxima, tiene interpretabilidad mínima, y como tiene interpretabilidad mínima le puede dar un poquito de interpretabilidad a aquel que la necesita, que es asegurar. Asegurar tiene hambre, necesita comer, pues necesita poner en su plato del complemento algo que tenga interpretabilidad mínima. Eso que tiene interpretabilidad mínima puede ser una proyección máxima y mínima a la vez, así que podemos decir Minerva asegurar o Minerva aseguró tonterías. Esa sería una sola palabra, sería un N aquí, como B, sería una sola palabra, N, aseguró tonterías. Pues tonterías le calma el hambre a asegurar y hace que crezca un poquito. Pero también puede asegurar, es un verbo que en español también permite llenar ese plato, el plato de complemento, con una oración, con una cláusula, que vio tres fantasmas. Pues que vio tres fantasmas tiene la categoría que también le llena, es un sintagma, es una proyección máxima. En este caso es máxima porque tiene la interpretabilidad mínima para llenarle una necesidad a asegurar. Así que hace que asegurar crezca a una proyección intermedia, que obtenga Minerva, se proyecte a sintagma verbal y entonces llegue el núcleo funcional del tiempo o el tense y se forme la oración completa. Así que si hacemos un análisis en relación con la estructura mínima, otra vez tenemos, vamos a empezar por el principio, tenemos el núcleo asegurar, semejante a esta posición, tenemos la proyección intermedia, semejante a esta posición, y tenemos el especificador, semejante a esta posición, a la de C. Vamos a ponerlo con las rayitas para que sea un poco más claro. Vamos ahí. Y ahí están. Ven, facilito, ¿verdad? Bien facilito. Lo mismo pasa en los niveles ínfimos o los niveles inferiores de la estructura, ¿verdad? Tenemos aquí otra vez, vamos a acomodarlos mejor. Tenemos a ver, ahí se me quedaron juntos, ahí está. Tenemos a ver, que se parece a la posición de A. Tenemos a la proyección intermedia. Okay. Y tenemos a la posición de especificador, parecido a C. Usé los colores distintos, vamos a usar los mismos colores. El azul para especificador, que Minerva va a estar en azul.
y el violetita para la proyección intermedia. Ahí está, ahora mucho mejor, más consistente formalmente. Profesor, ¿y por qué Minerva aquí aparece otra vez? Pues recuerden que este es Tarzán hablando, por lo tanto quien ve tres fantasmas es ella misma. Si esta oración la dijera Tarzán, Tarzán diría: Minerva asegura que Minerva vio tres fantasmas, o Minerva asegurar que Minerva ver tres fantasmas. De modo que delante de este tipo de verbos, Minerva se va a repetir. Esa es una noción de las estructuras reduccionistas. Y es lo que pasaría si brincamos de los procesos a la forma lógica. Vamos a buscar el diagrama, buscando el diagrama, buscando el diagrama. Aquí está. Aquí está. De los procesos a la forma lógica. Minerva asegurar que Minerva ver tres fantasmas. Y Minerva se repite. Luego, en cursos más detallados como el de morfosintaxis, vamos a estudiar que en las estructuras una de las dos Minervas se borra. ¿Cuál es la que se va a borrar? La de abajo. Y eso es lo que se conoce como la teoría de los espejos, que antes se conocía como la teoría del movimiento, la operación de movimiento. Antes se decía que Minerva se originaba aquí y luego se movía a esta posición. Ahora se dice que desde el punto de vista reduccionista, Minerva siempre existió en las dos posiciones, y cuando llegan las estructuras, cuando llega la sintaxis más compleja, la Minerva de abajo se borra y se queda una huella de esta Minerva. Así que el sistema escanea todo lo que necesita léxicamente y aquí llena todo, y entonces después aquí va eliminando lo que está de más o lo que es repetitivo o redundante, que en este caso sería la primera Minerva. Se le llama espejos ahora porque Minerva se mira en la estructura de abajo y se ve en un espejo. Es como en el fondo del caño hay un negrito, el negrito se mira, mira el caño, mira el agua y se ve a sí mismo. Pues aquí diríamos que la última Minerva, donde terminó Minerva estando, que es en la primera cláusula, se miró en la segunda cláusula y allí ve su reflejo, que es donde realmente ella se originó. Se originó aquí y después llegó acá. Bueno, esa es la discusión de estos dos ejercicios, y ya hemos tomado bastante tiempo, así que los próximos los vamos a discutir en clase. Discutimos el 2 y el 2 solamente. Sí, discutimos solo el 2. Con eso ya pueden hacer el ejercicio 2 y leer el resto de la clave. Vamos a discutir entonces el ejercicio 1, los auxiliares versus los modales, que es el 4. El 4 tiene un verbo modal, deberíamos, y el 1 tiene un verbo auxiliar, que es haber. Vamos a hacer esa distinción y luego discutiremos algunos de la parte 5. Vamos a 4. En 4 se nos dice: nosotros deberíamos dialogar con ella. Vamos a hacer la estructura resumida. En la estructura resumida tenemos deber, es el núcleo, ocupa la posición de núcleo, y deber llena su posición de complemento con el otro verbo, dialogar con ella. Se proyecta, proyección intermedia, llega a nosotros, se forma el sintagma verbal y llega el tiempo y se proyecta el sintagma tiempo, y ya esta es la oración. Recuerden que el sintagma tiempo, el tense, es la oración. ¿Por qué decimos que tiene este comportamiento? Si vemos la estructura detallada y analizamos la estructura que está aquí adentro, en dialogar con ella, empezaríamos con dialogar. Dialogar llena su posición de complemento con ella. Hay una proyección intermedia. Luego llega nosotros. ¿Por qué nosotros? Por la misma razón que Minerva. Nosotros deberíamos dialogar con ella si Tarzán hablara, que en una estructura reduccionista, que es la que estamos trabajando, pues Tarzán diría: nosotros deberíamos dialogar con ella. Repetiríamos el nosotros aquí delante porque somos los que vamos a dialogar con ella. Es el requisito léxico
en los procesos de nosotros es el requisito que tiene para poder tener interpretabilidad mínima. ¿Quiénes dialogan? Nosotros. Observen que con ella ocupa la posición de complemento y no de adjunto, porque esto nos predice que dialogar en español siempre va a ocurrir con la preposición con. Lo colocamos aquí por eso mismo, porque nos dice que dialogar es un verbo como hablar, que siempre va a ser con. No lo colocamos como adjunto, pero si tuviéramos un verbo como eh, caminar en el parque, pues caminar en el parque, sabemos que en el parque no es un adjunto, no es un, perdón, no ocupa posición de complemento en el parque, versus dialogar con ella, sí ocupa posición de complemento. Dialogar con ella sí ocupa la posición de complemento. Eso significa que dialogar siempre va a ocurrir con ella. En el parque no ocuparía la posición de complemento, ocuparía la posición de ¿qué? De adjunto. Así que tendría que estar más arriba. Esto significa que si no ocupa la posición de complemento, pues esto me predice que caminar no siempre va a necesitar en el parque. O, en fin, que no va a necesitar en el parque para generar una oración mínima en español. Volvemos, perdonen la pequeña digresión. Que tendríamos dialogar con ella, nosotros dialogar con ella, y entonces se forma el sintagma verbal y deber escoge ese sintagma verbal. En el ejercicio 1, en cambio, en el ejercicio 1 tenemos un verbo de otro tipo, haber. Haber es lo que llamamos un verbo auxiliar. En lugar de decir que haber escoge a comer como la posición en su posición de complemento, vamos a postular que haber es un núcleo en sí. Así que tendríamos comer, que es el verbo, y comer no tiene complemento, sino que tiene solamente especificador, así que es como si ya fuera una proyección intermedia. Eso se debate y se problematiza en el curso Link 6050, pero no puedo entrar en esos debates ahora porque serían un poco más complejos. Pues comer escoge a los nenes son los que comen, crece a sintagma porque ya no necesita nada más, y entonces este sintagma verbal es escogido por el núcleo auxiliar, que es el verbo haber. Ese núcleo, ese haber, ocupa la posición de núcleo, tiene al SV, los nenes comer como complemento, se genera un sintagma auxiliar, llega el adjunto rápidamente, que no tiene que estar, por lo tanto el sintagma auxiliar no crece, no se proyecta, pero sí contiene rápidamente, y entonces se fusiona el núcleo T, que coge al sintagma auxiliar como complemento, y se forma la oración. Profesor, ¿por qué no decimos que haber se comporta como poder? En este caso, como deber. ¿Por qué haber no se comporta como deberíamos? Bueno, por dos razones principales. Porque la estructura de los verbos como deber, poder, necesitar es distinta de los auxiliares como haber. Hay dos pruebas de constituyentes que nos dicen que deber, poder y necesitar son núcleos independientes del tipo de este tipo, de tipo V. Son V, así que ocupan posición de núcleo con una categoría léxica que tienen significado léxico. Los busco en el diccionario y los voy a encontrar, versus haber, ser en algunos casos, y estar, que serían auxiliares y ocuparían posición de núcleo, pero con la categoría funcional. Pues
es decir, funcional significa que ejecuta procesos sintácticos más complejos o meramente combinatorios y no léxicos. Bueno, hay varias pruebas. Semánticamente, deber, poder y necesitar significan algo. ¿Verdad? Cuando yo digo debo ir a clase, pues debo ir a clase le cambia el significado a ir, porque no es lo mismo voy a clase o estoy yendo a clase, que me dice cómo ocurre la acción, versus debo ir a clase, que le cambia el significado porque le añade una obligación. Tengo que ir a clase. Esa es la primera razón, pero esa es una explicación semántica, así que no nos gusta. Vamos a procurar hacer una explicación sintáctica, empezar por lo sintáctico. Así que semánticamente podemos decir que deber, poder o necesitar tienen significado en sí versus haber, ser y estar, que simplemente indican el tiempo o el modo o el aspecto de los verbos. Pues esa explicación es muy semántica. ¿Cuál sería la explicación sintáctica? Bueno, facilito. Porque decimos que deber, poder y necesitar ocupan la posición de V y no de auxiliar, porque deber, necesitar y poder, o deber, poder y necesitar, ese tipo de verbos, también está desear, etcétera, son verbos que se generan en infinitivo y pueden seguir seleccionando complementos en infinitivo. En teoría, es decir, que tienen un algoritmo de infinitivos. En teoría yo puedo decir necesito, debo, poder, necesitar, querer, desear, llegar al salón. Esta oración es completamente gramatical y procesable en español. Y observen que el verbo deber escoge a un V, a otro V, a otro V, a otro V y a otro V en infinitivo. Así que esta es la prueba sintáctica, prueba de constituyente sintáctica, que me dice que estos verbos ocupan la posición de núcleo con una categoría léxica, tienen significado léxico. Esta oración es posible. Debo, poder, necesitar, querer, desear, llegar al salón. Versus haber, ser y estar, que miren aquí que el debo deja el poder en infinitivo, necesitar en infinitivo, querer en infinitivo, desear en infinitivo, llegar en infinitivo. Sin embargo, cuando digo he llegado al salón, no digo he llegar al salón. Cuando digo estoy llegando al salón, no digo estoy llegar al salón. De modo que estos verbos son auxiliares o ocupan un núcleo funcional porque cambian la forma del próximo verbo. Así que inciden en la morfosintaxis. Un cambio en la combinación genera un cambio en la forma de esas palabras. Haber, produce un cambio en llegar. Llegar ya no es llegar, es llegado. Y estoy, es decir, estar, produce un cambio en llegar. Ya no es llegar, es llegando. Eso no ocurre con los de arriba. Debo, ¿dónde está el ejemplo? Que no lo encuentro. Borré la hora, aquí está. Debo, poder, necesitar. Pues debo no cambia poder en podido. Debo, podido, necesitado. O debo, pudiendo, necesitando. Por lo tanto, eso me dice que este verbo tiene una fuerza léxica y es V, que no tiene este verbo, que es un núcleo aparte, que es aux. Esta sería la explicación sintáctica. Podemos hacer la explicación semántica, que estos añaden significado y estos no. Estos simplemente contestan tiempo, modo y aspecto. Esa sería la explicación semántica, pero es mejor llegar a la explicación sintáctica. ¿Usando qué? Usando pruebas de constituyentes
y juicios de gramaticalidad. Estas son las herramientas para postular o para comprobar o para validar el análisis que hice o la hipótesis que hice con estas estructuras. Esta estructura me planteó la hipótesis de que deber es de categoría V y que haber es de categoría AUX. Pues, estas hipótesis que establecí, hipótesis formales, predictivas, que predicen comportamientos del español, las comprobé con datos empíricos del español y me di cuenta de que esa hipótesis era correcta a través de pruebas de constituyentes y juicios de gramaticalidad. Hallé que esta oración es gramatical, debo poder necesitar querer desear llegar al salón, y esta es agramatical, es llegar al salón, estoy llegar al salón. Eso es hacer teoría sintáctica, eso es hacer sintaxis en lingüística, sintaxis verdadera, sintaxis lingüística actual y moderna. Los otros ejercicios los discutiremos en el salón, así que recuérdenmelo hacer preguntas. Es importante que estudien la clave. Y ahora vamos a la parte 5, en la que conocemos la ambigüedad estructural. Bueno, ya terminamos con este ejercicio. Es importante que haga preguntas en mensaje público en Edmodo o Moodle, por mensaje directo o a mi correo electrónico hector.aponte2@upr.edu. ¿Qué queda ahora? Queda el ejercicio 2, que es para nota, y el examen 2, que evalúa las destrezas y temas básicos de morfosintaxis. Para sobresalir en el desempeño de esas dos evaluaciones es importante seguir los siguientes consejos. Vea el vídeo Taller Arbóreo y Encorchetado. En ese video recojo algunas de las estructuras que discutimos en este ejercicio 1 y las hago in situ, en tiempo real, en diagramas de corchetes que coloco en el programa para que ustedes vean cómo se genera la estructura y cómo hacer diagramas de corchetes. Ustedes no lo tienen que hacer en corchetes, como ya les expliqué, pero es bueno que vayan aprendiendo esta destreza, sobre todo aquellos que estén interesados en estudiar lingüística en su futuro. También es sumamente imprescindible, eso es medio redundante, sumamente imprescindible, pero que repase la presentación y las lecturas, que vuelva a hacer los ejercicios incorrectos. Es una buena práctica dejar descansar el ejercicio un día o dos, borrar la respuesta que hice, eliminarla de la mente y hacerlo de cero desde el principio. Hay mucho aprendizaje sintáctico en esa estrategia porque recordamos algunos elementos, pero esos elementos que recordamos les ponemos la nueva base sintáctica que vamos adquiriendo en el proceso. Compare las representaciones arbóreas, descubra patrones. No se limite a hacerlas automáticamente. Sepa que cada árbol sintáctico es una propuesta teórica. Por lo tanto, vaya descubriendo qué verbos del español tienen estructuras similares y qué adjuntos tienen posiciones similares en las distintas oraciones que hemos analizado. De esa manera puede hacer predicciones del lenguaje universal, predicciones del español, y en términos prácticos pues puede salir mejor en el ejercicio 2 y en el examen 2. Por último, les aconsejo hacer todas las preguntas que tengan luego de agotar los materiales provistos, luego de ver los videos, leer las lecturas, hacer los diagramas, consultar las claves. Usted se intenta contestar la pregunta a sí mismo o misma, y si aún así no encuentra salida, pues entonces formula una pregunta específica para que podamos discutir en clase aprovechando el tiempo lectivo. Eso es todo, nos vemos, mucho éxito, recuerden que estoy a la orden, me pueden hacer la pregunta, no cojan miedo por lo que les acabo de decir, simplemente lo que quiero exhortarles es a que estos materiales los pueden ayudar
a que ustedes mismos se contesten las preguntas y que intenten hacer teoría sintáctica por sí solos y entonces me consulten a mí para corroborarla. Hasta luego.